Vamos en esta mañana a mirar un pasaje en el libro de Éxodo para pensar un poco en un aspecto ahí, capítulo 24, antes de tomar el pasaje central en el que vamos a estudiar, pero ahí para entrar en contexto. Éxodo 24, versículo 12. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en el medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, algunas cosas ahí importantes, como pudimos ver, una instrucción de parte de Dios para Moisés. ¿Quiénes quedaron encargados del pueblo? ¿Quién me ayuda? Versículo 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón, ¿y quién? Y Hur están con vosotros. Importante. El delegar, ¿cierto?, funciones en manos de personas que creemos son idóneas, cuando las personas que el Señor ha puesto inicialmente no están para cumplir esas funciones. Bueno, y el tiempo, ¿cuánto tiempo tardó? Versículo 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ya entramos en contexto. Él subió para recibir la ley, unas tablas de piedra y unas instrucciones amplias también, no solamente lo que estaba en aquellas tablas, y dejaron encargados a Aarón y Hur de los asuntos que iban a surgir en este tiempo, y el tiempo era de 40 días y 40 noches. Bueno, del capítulo 25 al 31 hay más instrucciones importantes de parte de Dios, muchos asuntos del arca del testimonio, la mesa para el pan de la propiciación, el candelero de oro, el tabernáculo, todos estos utensilios, el altar de bronce. Bueno, en cuanto a las vestiduras, temas que tenían que ver con la congregación, con la adoración, muchas cosas, muchos asuntos, y eso lo pueden ustedes mirar, esas instrucciones importantes en sus casas por tema del tiempo. Pero nos vamos a enfocar un poco en el capítulo 32. Ya tenemos el contexto. Entonces, capítulo 32, versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ya en ese contexto de él estar recibiendo todas estas instrucciones allí, había pasado un tiempo, ¿y qué le dijo? Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó con ese pueblo? Se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un suceso realmente triste, un suceso difícil de asimilar, pero tenemos los atributos de Dios, ¿cierto? La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Uno que sabía, estaba aquí
con Moisés entregando estas instrucciones, pero sabía lo que estaba pasando allá abajo. ¿Correcto? Uno que lo conoce todo. Y asuntos importantes, el versículo 7 dice, se ha corrompido. Y esa palabra, o esas dos palabras, se ha, habla de algo deliberado, de una decisión consciente. Un pueblo que sabía lo que Dios quería, pero dice, se ha corrompido. Asimismo han decidido hacer algo aún en contra de la voluntad de Dios. Y el versículo 8 muestra algo importante. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hermanos, cuando pienso en este pasaje, pienso en que Dios ha puesto algo para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él ha señalado un camino según su voluntad para cada uno de nosotros. Y aún hay un camino para los que no conocen a Cristo, que Él ha señalado. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Si estás en la condición de aquel pecador que no sabes para dónde vas, pues Jesucristo es el camino. Y aún cuando somos sus hijos, cuando Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, hay un camino que Él ha trazado para ti y para mí. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Él tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. ¿Podemos tomar otro? ¿Sí o no? Mire, el Señor nos ha dado también una libertad. El Señor no ha creado robots. Él no nos obliga ni siquiera a ser salvos. En su amor nos da la opción, nos da la posibilidad, y siempre traza un camino. Aún desde los primeros seres, aquella pareja sabía que había algo que Él no quería que hicieran, ¿cierto? Y Él dice las consecuencias también. Pero nosotros estamos en la capacidad de decidir. Día a día tomamos decisiones. ¿Son las mejores? Espero que sí. Espero que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios y que esas decisiones sean las mejores. Pero el camino ya está trazado. El Señor ya ha dado instrucciones de qué Él quiere de nosotros y que nosotros estemos haciendo. Regresemos al versículo 1 del capítulo 32. ¿A quién seguía el pueblo? ¿A Dios? Versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pensamos en la figura de Moisés, ¿cierto? Un personaje tremendo. Aún el cuerpo de Moisés, nadie sabe dónde quedó, ¿cierto? El mismo Señor hizo algo, porque conocía la condición de idolatría del ser humano que termina poniendo la mirada en un hombre. Este Moisés que nos sacó, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Fue Moisés? Mira, Moisés fue el instrumento que Dios usó en aquel entonces. Pero cuando se pone la mirada en un hombre, pueden pasar cosas como las que vamos a mirar más adelante. Independientemente que sea un varón de Dios, que sea un hombre sabio, que sea alguien ejemplar, pero la mirada no se puede poner jamás en el hombre. Sea un anciano, sea un predicador, sea el que sea, la mirada no puede estar puesta en un hombre. Y estos estaban poniendo la mirada en Moisés y han hecho una petición, haznos dioses. Tremendo eso. Versículo 2 al 4, y Aarón dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron
de la tierra de Egipto. Tremendo eso. ¿Qué podemos ver en Aarón? Bueno, un líder sin convicción, un líder pusilánime, sin firmeza ni carácter. Cuando el Señor hizo el llamado a Moisés, Moisés se atrevió a sugerirle a Dios: no, Señor, yo soy torpe, cierto, de labios. Manda a mi hermano Aarón. Miren, hermanos, a veces nos ponemos en el lugar de Dios y creemos que le podemos ayudar a Dios, cuando Dios conoce el futuro. En su presciencia, conocimiento anticipado, Él sabe qué va a suceder con cada uno. ¿Se equivocó Dios cuando puso a Moisés en ese cargo? No se equivocó. Sabía lo que iba a pasar. Y aun cuando Moisés le sugirió a su hermano, le dijo: no, a ti te he escogido. Y es una enseñanza, hermanos. A veces pretendemos que otros hagan lo que Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Cumples un ministerio? ¿Le sirves al Señor de alguna manera? No solamente el que se sube acá es importante para Dios. Tantos asuntos. Aún el que coge la escoba para barrer. Pero no, hay otros que lo hacen, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo hago yo? Pero Dios tal vez te ha escogido a ti para cumplir una función específica. Y mire, lo que sucedió realmente con Aarón fue triste. Bueno, finalmente Moisés bajó y vio el alboroto, lo que estaba pasando. Versículo 22 al 25, le hizo el reclamo debido a Aarón por lo que estaba pasando. Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió ese becerro. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Hermanos, ¿cómo son nuestros líderes? ¿Cómo actúan nuestros líderes? Bueno, es la pregunta. Podría ser una pregunta: ¿cómo nos gusta que sean nuestros líderes? Por lo general, ¿cómo le gusta a la membresía, a la multitud, que sea un líder? ¿Cómo? Activo. ¿Sí? ¿Qué más? Transparente. ¿Qué tal de un líder que hace lo que a la multitud le gusta, cierto? Uno que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Uno que está dispuesto a complacer a la membresía, ¿cierto? A lo que dice la mayoría. Mire, a veces un líder así gusta. Uno que no tiene problemas con nadie, ¿cierto? Llama la atención de las personas de la iglesia. Pero vemos acá un líder sin nada de convicción. Uno que terminó haciendo lo que el pueblo le dijo. Y como si fuera poco, le echó la culpa a ellos. No, ellos me dijeron. Muy similar a lo que pasó con Saúl, cuando el Señor le dijo: ve y pelea contra Amalek, ¿cierto? ¿Y cuál fue la instrucción? Destruye todo: hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, y por supuesto Amalek, ¿cierto? Pero él perdonó la vida de aquel rey, y fuera de eso trajo de lo que le pareció más bonito a la vista, ¿cierto? Ganado gordo, algunas posesiones. Y cuando se le llamó la atención, ¿qué dijo? El pueblo. ¿Cómo que el pueblo? No fue el pueblo, fue él el que tuvo que responder ante Dios por sus decisiones. Miren, hermanos,
dentro de la iglesia, normalmente en la membresía, uno ve que están las mejores ideas, y no es que esté mal, pero ¿qué dice Dios? No qué dice la membresía. Y por lo regular las mejores ideas vienen de personas que ni siquiera son miembros de la iglesia perfecta. Cómo debería ser la alabanza, cómo debería ser la clase de los niños, cómo deberían de poner las sillas. ¿No han notado eso? Cuando uno trae un familiar a un culto, siempre traen una idea. Eso no importa. Lo que nos debe importar es qué dice Dios y qué es lo que Dios ha mandado para adorarle, para servirle, ¿cierto? Bueno, pienso en los riesgos que hay de delegar. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar con Aarón? ¿O no? Sabía. Pero hay un riesgo también. Entonces aquí hay dos aplicaciones. Lo uno, que Dios tiene el control de todo. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, aún el Señor utiliza eso para glorificarse, para que reconozcamos que Él es perfecto en todo. No debemos de tener miedo a delegar por lo que pueda pasar, porque el Señor tiene el control de todo. Dos aplicaciones: ni delegar por delegar, ni tampoco dejar de hacerlo, porque el Señor también puede levantar personas especiales para su servicio, para la obra que Él ha preparado para nosotros. Muy bien, vamos a ir saltando entre los versículos. El versículo 5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Uy, hermanos, yo no sé, cuando leo estos pasajes se me pone la piel de gallina. Comparó a Jehová Dios con una imagen de un animal. Aarón, aquel hombre que también fue escogido y precisamente para ser un sacerdote, para ser aquel que ofrecía de lo mejor, y estaba comparando a Dios con una imagen de un animal. Versículo 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. No sé si pasa por estos lados. Como decía ahora, la gente tiene la fórmula para la iglesia perfecta: cómo adorar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Les gusta sentirse bien a sí mismos. Dice que la iglesia, el pueblo aquí en este caso, hay una palabra, se levantó a regocijarse. Y esta palabra habla de algo que gusta, que agrada al cuerpo, a la carne, a sí mismo, regocijarse. ¿Estamos para regocijarnos? Pues qué bueno, que nos agrademos adorando al Señor. Pero el primero que se tiene que sentir a gusto con lo que hacemos es Él. Normalmente hacemos lo que a nosotros nos gusta. ¿Cómo me gusta a mí? Hermano, pero es que el Señor dice: pero es que a mí no me gusta. No estamos dispuestos a cambiar ni nuestra forma de ser, ni nuestro parecer, ni lo que nos regocijamos a nosotros mismos, nos agradamos a nosotros mismos. Versículo 18 dice: y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. El pueblo estaba desenfrenado en sus cánticos, en su emocionalismo. La gente siempre quiere hacer las cosas a su manera. Bueno, ya habíamos mirado la omnisciencia, la omnipresencia de Dios en el versículo 7, que sabía todo lo que estaba pasando allá con el pueblo, el cual se había ¿qué? Corrompido, dice el versículo 7. Versículo 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice el Señor. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Bueno, encontramos una sociedad que dice que todos los caminos conducen a Dios, ¿cierto? Que no importa. Cuando evangelizamos a alguien que no acepta la doctrina que les estamos compartiendo, terminan diciendo, no, pero finalmente creemos en el mismo Dios, ¿cierto? Y cada cual quiere hacerlo a su manera, pero no funciona así. Dios ha dado instrucciones claras y esas instrucciones las encontramos a través de su palabra. ¿Cómo estamos en cuanto a eso? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios constantemente? ¿Sabemos qué quiere Él? Porque conocerle a Dios es saber qué quiere Dios. Y de esa manera podemos obedecerle. Y de esa manera podemos servirle. Podemos agradarle cuando le conocemos a Él. Tal vez muchos de ustedes no saben cómo pienso yo. Pero tal vez mi familia sí saben cómo pienso yo. Me conocen. Y por eso pueden hacer cosas que a mí me agradan, pero con Dios es lo mismo. Si no le conocemos, no sabemos qué le agrada. Y terminamos haciendo lo que muchos hacen, lo que la gran mayoría hace. Y no se trata de esa manera, sino lo que Él pide, lo que Él manda a través de su palabra. Muy bien. Versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Mire, ¿qué pensaba Dios del pueblo? Duros de cerviz. Ya la tenía clara. ¿Qué piensa Dios de esta iglesia? ¿Qué piensa Dios de cada uno de nosotros? Tenemos en la antigüedad casos. El Señor tenía algo que decir de alguien, ¿cierto? Natanael, por ejemplo, un verdadero ¿qué? Israelita. De Moisés decía que era el hombre más manso que había en la tierra. Alguna vez le preguntaron al Señor Jesucristo de Juan el Bautista y dijo, entre los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Pero ¿qué piensa Dios de ti? Si alguien pudiera preguntarle a Dios por uno de nosotros, ¿qué tiene Él que decir de nosotros? ¿Te has preguntado eso? Porque de este pueblo Él decía que es un pueblo de dura cerviz, ¿cierto? Y el Señor conoce a cada uno de nosotros en particular, conoce el pueblo, conoce la iglesia y sabe quiénes somos y qué podemos entregarle. Y aún le hizo una propuesta a Dios a Moisés. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación que grande. Una propuesta. Veo allí una prueba de parte de Dios para Moisés. Él sabe el fin, sabe la decisión de Moisés, pero estaba dispuesto a enseñar a través de esa situación. Yo haré de ti ¿qué? Una nación grande. ¿Le interesaba la fama a Moisés? ¿Quería ser nombrado entre las personas? Más adelante vamos a ver que no. Ya decía en lo anterior que el hombre más manso, ¿cierto?, sobre la tierra. En el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Aarón lo había permitido. Hermanos, estamos en una posición, los que estamos, el Señor ha puesto en una iglesia, los ancianos, los líderes, y ellos están en una posición donde tal vez puedan permitir cosas. Aún pienso en los padres. En la antigüedad podemos pensar en Elí, ¿no? Sus hijos hacían cosas indebidas y él lo permitía, él no les estorbaba. Tal vez el líder que la gente pide es ese líder, ¿cierto? El que hace lo que todos dicen. Pero a veces el ser impopular
es lo más grato ante los ojos de Dios. ¿Qué pasó con ese que permitió que el pueblo hiciera estas cosas? Quiero ir rápidamente a Números capítulo 12, porque hay trasfondos a veces que pueden hacer daño, y en la mente de alguien haber cosas por las cuales toman decisiones equivocadas. ¿Qué pasó? Números 12:1. María y ¿quién más? Y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, escuchen, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Tremendo. ¿Qué hemos visto ahí? En ese contexto, murmuración en contra de un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Y si analizamos bien ese versículo 2 de Números, el contexto ahí es envidia por uno que está en el liderazgo, por uno que está al frente, que se para allá, que hace lo que yo no he podido hacer, o que tal vez Dios no me ha puesto a hacer a mí. ¿Y cómo así? Es que Dios solamente habla por Moisés. ¿Y nosotros qué? Por nosotros no habla también. Envidia. Y estamos poniendo todo eso ahí, en uno que quiso agradar a la multitud. Tal vez, si me porto de esta manera, me ven con buenos ojos a mí y no a mi hermano Moisés. Qué triste, ¿verdad? Pero Moisés era el hombre más manso sobre la tierra y estaba dispuesto a interceder por el pueblo. Versículo 11. Volvemos a Éxodo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Quién lo sacó? Señor, con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. La intercesión de un hombre por un pueblo, pero la intimidad también, la confianza, la manera como Moisés le hablaba al Señor, es algo que a mí siempre me ha impactado. En otra ocasión le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no iré. Se atrevía a hablarle al Señor así. Y no veo falta de reverencia, sino una comunión, una confianza con su Señor. Uno que se atrevió a decirle: muéstrame tu gloria. Quería verle, conocerle, y sabía que eso tal vez le podía llevar a uno a morir. Pero tenía una comunicación íntima con su Señor, con su Padre, con su Dios, una confianza, y estaba dispuesto a interceder por aquel pueblo rebelde. No había en su corazón el resentimiento, sino que estaba dispuesto a interceder por ellos. Bueno, versículo 19 al 21 es como un contraste. Lo voy a leer primero. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?
Bueno, es como raro decir que el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra, y leer en 2 versículos siguientes que se llenó de ira. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Será que se contradice Dios, su palabra? ¿Hay un error en la Biblia? ¿Quién me ayuda con eso? Se airó pero no pecó. Se airó pero no pecó. Muy bien. Bien, hermanos, la ira que sintió Moisés en ese momento fue una ira santa, un dolor, un rechazo por el pecado. Encontramos aquellos salmos imprecatorios donde se pide y se demanda la sangre del pecador. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo nos consumirá? ¿Cierto? ¿Sentimos ese asco por el pecado o nos acostumbramos? Nos adecuamos a lo que hay, ¿cierto? Hoy se está programando, no sé si en el mundo o en el país, el famoso desfile del orgullo gay, ¿cierto? Que salen con aquella bandera de colores por las principales calles de las ciudades. El alcalde de Pereira cada año les hace tremendo homenaje, carrozas. Nos adecuamos a todo, ¿cierto? Nosotros no podemos adecuarnos a todo. ¿Sentimos ira por esas cosas? ¿O nos da lo mismo? Mire, Moisés sintió ira, una ira santa. Y aún el Señor Jesucristo, cuando entró al templo y vio en lo que habían convertido el templo, no lo hizo riéndose, estoy seguro. Volcó las mesas de los cambistas con monedas, con lo que habían convertido allí este lugar. Una ira santa, algo que rechaza definitivamente, no con pañitos de agua tibia, no con caricias, uno que rechaza el pecado, que se indigna del pecado. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a eso? En cuanto a lo que tenemos que ver, oír, ¿nos molesta, nos incomoda? O tal vez nos hemos mimetizado ahí y nos sentimos tal vez a gusto en lo que nos tiene que rodear. Cuidado, porque definitivamente hay cosas que nos tienen que repeler de alguna manera, especialmente el pecado. Una libertad para decidir, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Bueno, júntese conmigo. Esa pregunta, analicen esa pregunta. ¿Quién está por Jehová? Hermano y amigo, ¿por qué estás en esta mañana acá? ¿Porque los hermanos hablan bonito? ¿Porque se canta bonito? ¿Porque el lugar es agradable? ¿O estás por Jehová? ¿Estás porque Él te mostró un día? ¿Porque creíste en Él? ¿Porque te apoyas en Él? ¿Porque le vas a ver cara a cara, como decía el hermano hace un rato? ¿Quién está por Jehová? A ver, ¿y quién está aquí por un impulso en la carne? A veces esa pregunta nos aterra, ¿cierto? Y pienso en el líder fusilánime como Aarón, pienso en el líder que toma decisiones fuertes a veces. A veces nos aterra que cuando hay algún problema en la iglesia, poner en disciplina, por ejemplo, a una persona que está en pecado. Y hay líderes que dicen: no les digamos nada. ¿Por qué? Porque de pronto ¿qué? ¿De pronto qué? Se van. Mire, si se va, no está por Jehová, está por agradarse a Él mismo. ¿Y cuál es el problema que se vaya? ¿Por qué nos da susto eso, hermanos? Preferimos convivir con el pecado, que en alguna manera señalar al que está viviendo el pecado. Moralmente, doctrinalmente, pero que está haciendo daño. Hemos tenido en Pereira casos de hermanos con los que han tocado tomar decisiones fuertes, se han ido y ha sido de gran bendición para la iglesia. ¿Cuál es el miedo? Aún hay un versículo,
Josué 24:15, muy conocido, ¿cierto? Creo que no lo sabemos de memoria. Pero la pregunta que hacía Josué era muy similar. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Como quien dice, ustedes verán, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan a quién van a servir. Yo ya escogí, yo ya tomé una decisión, dijo Josué. Ustedes tomen la suya. Y quiero pensar en un pasaje más, Juan capítulo 6, ya en el Nuevo Testamento, porque digo que a veces nos aterra pensar que alguien se vaya, pero si está haciendo daño, si no se somete a las autoridades que el Señor ha delegado, si no comparte nuestra doctrina. Juan 6, 66. Bueno, el Señor estaba poniendo algunos asuntos que eran difíciles de llevar, aún para los apóstoles, para los discípulos, para los que le servían y le seguían. Y dice el versículo, leamos desde el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Aún a los suyos, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los más íntimos: ¿quieres acaso iros también vosotros? También estaba la puerta abierta para ellos. Bueno, afortunadamente, una respuesta como la de Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero el Señor les dio la opción de decidir. Si no les gusta así, podían salir, ¿cierto? Y volvamos a Éxodo 32, la pregunta de Moisés: la libertad para decidir. ¿Quién está por Jehová? Y tenían que tomar la decisión inmediatamente. No les vaya, piénselo y después me dice, ¿cierto? Y hay un contexto de disciplina, de juicio, del versículo 27 al 29, vamos a leerlo. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Bravo eso, ¿cierto? Y los hijos de Leví no hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Interesante ese pasaje. Para que él dé bendición. Hermanos, cuando no tomamos cartas en el asunto, en la iglesia, cuando sabemos que un hermano anda en pecado y no lo contamos o no lo confrontamos, se pierden bendiciones. Se necesita que el Señor actúe en una situación para que las bendiciones también lleguen a la iglesia. Y aún en nuestras vidas, hablemos del contexto familia. ¿Cómo es la familia? Y en lo personal, ¿se están perdiendo bendiciones? Puede ser, ¿cierto? Porque aquí acabamos de leer: para que Él dé bendición hoy sobre nosotros. Y el contexto era de juicio, sangre. ¿Saben, hermanos? Algunos, aún en esta situación, se opusieron a Moisés y estuvieron dispuestos a defender con su propia vida
el becerro de oro. Se encararon a los que estaban por Jehová, se les enfrentaron. Hay una versión, la nueva versión internacional dice: entonces les dijo Moisés, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno su espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. ¿Y qué dice? Que cayeron como 3.000 hombres. O sea, se opusieron y se pararon en la raya y dijeron: nosotros defendemos esto, a muerte, y murieron. Terrible, ¿cierto? Hermanos, encontramos dentro de la iglesia personas que defienden lo que hacen a muerte. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, no, es que es muy buen hermanito, es muy querido, es buena gente. No veo eso en la Biblia. No veo eso en la Biblia en ninguna parte. Interesante que Moisés actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, pero luego pidió perdón por el pueblo. Versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Interesante la petición de Moisés. Vimos en el versículo 10 que el Señor le dijo: y yo haré de ti una nación grande. Mira, a Moisés no le importaba eso. Es más, en este pasaje le dijo: si quieres, ráeme de este libro, que no se nombre Moisés más, pero por favor perdona a este pueblo. Tremenda enseñanza, ¿cierto? De un hombre que no buscaba su bien propio, que no buscaba el ser reconocido, el ser visto, aunque el pueblo lo estaba reconociendo y lo estaba viendo de una manera que no era de Dios, pero él no quería eso. Él quería el bien del pueblo y se atrevió a rogarle al Señor por el pecado del pueblo. Hermanos, ¿cómo es el orden? ¿Cómo es el orden? Sí, es importante orar, pero es importante actuar. ¿Cómo nos gustan nuestros líderes? ¿El pusilánime? ¿El que hace lo que la multitud piensa? ¿O uno que está dispuesto a actuar de acuerdo a lo que Dios manda a través de su palabra? Y no es como nos gusta a nosotros, sino qué dice Dios. Los animo, hermanos, a tomar medidas en la iglesia, la familia y en mi propia vida. ¿Estoy por Jehová o por qué estoy? ¿A quién quiero agradar? ¿A mí mismo? ¿Regocijarme? ¿O quiero obedecer y servir al Dios que me ha dado todo?